Hola, bienvenidos a todos a esta nueva clase de física. Me presento, yo soy el profesor Sergio Acevedo y hoy vamos a tratar un tema de ¿qué es una magnitud? Bueno, antes de empezar la clase, recordemos que en la clase pasada estuvimos viendo el video propuesto por Encuentro, que en el video nos decía cuáles eran las 7 magnitudes fundamentales y cómo surgieron a lo largo de la historia, cuál era su importancia en la sociedad y cómo la utilizábamos. Bueno, después de ver ese video, le había propuesto una actividad. Bueno, hoy vamos a continuar con la segunda actividad, que nos dice que es una magnitud. Y bueno, ¿qué es una magnitud? Lo podemos definir como todo aquello que puede ser medido. Y es el resultado de una medición. Bueno, todo esto que le estoy diciendo con mis palabras está acá escrito en el texto. Quédense tranquilos. Entonces, repito que es una magnitud, es todo aquello susceptible de ser medido, o sea, es todo aquello que puede ser medido. Bueno, y también a las magnitudes que ya definimos podemos además clasificarlas. Entonces, es decir, tenemos dos clases de magnitudes. Ellas son las escalares y las vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que únicamente se componen por un valor numérico y la unidad, mientras que en las magnitudes vectoriales, además de componerse por un valor numérico y la unidad, se debe indicar el sentido y la dirección. Muy bien. Ahora, es decir, no pueden ser solo un número, sino que tienen que estar acompañadas de una unidad. Ejemplo, centímetros, kilogramos, metros, etc. A lo largo de la cursada iremos trabajando con distintas unidades. Nos centraremos más en nuestra cursada en las magnitudes que tienen que ver con el tiempo, el peso, el volumen. Bueno, algunos ejemplos de estas magnitudes pueden ser 5 centímetros, 8 kilogramos, a eso nos estamos refiriendo en esta clase. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos que les voy a presentar en la próxima pantalla. Bueno, como les contaba, ahora vamos a ver qué es una magnitud y vamos a repetir lo que habíamos dicho anteriormente. Entonces, una magnitud es todo aquello que puede ser medido. Entonces, también les podemos decir que una magnitud es el resultado de una medición. Muy bien. A las magnitudes que ya definimos podemos además clasificarlas, como habíamos dicho, en escalares y vectoriales. Bueno, las magnitudes escalares son aquellas que quedan totalmente determinadas por un número y una unidad. Por ejemplo, por eso se llaman escalares. Muy bien. Ahora, como dijimos, el ejemplo que está propuesto dice, supongamos la longitud de un hilo de 35 centímetros, ¿no? Bueno, entonces 35 es el número y centímetro es la unidad de medida que vamos a utilizar para hacer la medición. Después, otro ejemplo puede ser el tiempo transcurrido. Supongamos el tiempo transcurrido de 30 minutos. 30 es el número y minutos es la unidad de medida que utilizamos para medir. Bueno, a eso nos referimos con el ejemplo. Y bueno, a estas magnitudes se la puede representar mediante segmentos tomados sobre una recta numérica, o lo que es lo mismo sobre una escala. Bueno, acá vemos cómo, en la imagen que vemos, cómo podemos medir una baldosa con una cinta métrica. Bueno, otros ejemplos de magnitudes escalares son el volumen y la temperatura, que se pueden medir con una escala. Bueno, ahora vamos a definir las magnitudes vectoriales. Son otro tipo de magnitudes que no se le pueden determinar completamente mediante un número y una unidad de medida, como lo hacemos con las escalares, porque necesitamos además dar otros datos que tienen que ver con las características de esta magnitud. Por ejemplo, la velocidad de un auto es una magnitud en la que necesitamos definir otros datos. Además, ejemplos de dónde partió el auto, con qué intensidad se desplaza, en qué dirección, en qué sentido. Bueno, esto también ocurre con las fuerzas. Son otro tipo de magnitudes que se representan con vectores o sea flechas, segmentos orientados. Por eso se llaman magnitudes vectoriales. Bueno, esto es lo que habíamos hablado. Las flechas nos sirven para muchas cosas. Para indicar el sentido de las calles, las proximidades de un baño público o de algún sitio en particular. En este caso estudiaremos a las flechas como recursos gráficos que representan las fuerzas. Muy bien. El vector como herramienta gráfica nos sirve para poder representar las magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales tienen 1. Un punto de aplicación, que es donde se origina el vector. 2. Una dirección, es la recta sobre la que está ubicado.
Y 3, un sentido, que es hacia dónde apunta la flecha. 4, una intensidad o un módulo, que es el tamaño de la flecha, desde donde empieza hasta donde termina. Y un vector tiene todos esos elementos. Bueno, acá vemos en el ejemplo a lo que nos referimos con el ejemplo del vector. Bueno, igual no se preocupen, esto lo vamos a ir tratando en las próximas clases. Ahora, con respecto a la actividad, ahora vamos a ver cuál es la actividad que tenemos que hacer para esta clase. Bueno, para esta clase le he propuesto 3 actividades. La primera dice, marquen con una cruz cuáles de las siguientes valores son magnitudes físicas y deben fijarse en caso que aparezca un número con una unidad. Bueno, un ejemplo de ellos son 15 metros recorridos, 1,5, 5 metros sobre segundo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué habíamos dicho? Una magnitud es aquella la que acompaña un número con una unidad, o sea, metros, centímetros. Bueno, entonces acá la B no sería. Entonces no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a marcarla? No. Entonces la C, tenemos 5 metros sobre segundo, ahí sí marcamos. Bueno, todas estas actividades lo que vamos a hacer lo vamos a transcribir a nuestra carpeta, así nos queda un poco ordenado. Y lo vamos a hacerlo ahí. Muy bien. Bueno, y como estuvimos hablando, en la actividad número 2 nos dice, ¿es lo mismo hablar de 30 kilogramos que 30 metros? ¿Ambos miden la misma característica? Bueno, acá lo que tienen que hacer es explicar con sus palabras qué estoy midiendo cuando no estamos hablando de 30 metros o 30 kilogramos. Me tienen que dar un ejemplo. Bueno, y en la actividad 3 nos dicen cuáles son las magnitudes físicas que se mencionan en las siguientes situaciones. Acá vamos a mencionar, les voy a dar como ejemplo la A, que dice, un ciclista recorre 200 metros en 20 segundos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer en esta actividad? Es relacionar la actividad con el cuadro que tenemos al principio. Entonces tenemos que ver, ¿qué dato nos está dando? Esta actividad dice que un ciclista recorre 200 metros en 20 segundos. Bueno, entonces, ¿dónde habla de metros? Acá no habla de metros. ¿Qué magnitud es? ¿La magnitud, altura, la distancia o la longitud? Bueno, es la distancia, porque es recorre. Bueno, entonces le ponemos la magnitud. En este caso va a ser la magnitud distancia. Y después ¿qué nos dice también? En 20 segundos. Bueno, en 20 segundos, ¿qué sería? El tiempo. Entonces acá tenemos la otra magnitud. Y bueno, y eso tenemos que hacer con todos los ejemplos. El B, el C, el D, y el E y el F. Luego vamos a hacer la corrección de esta actividad entre todos para que nos queden en el grupo. Pero bueno, primeramente les recomiendo que vean este video. De igual manera les voy a estar pasando este archivo de manera de Word y también capturado por si alguno no puede abrirlo al archivo, y después vamos a hacer la puesta en común para la próxima clase, no se preocupen. Bueno, y antes me olvidaba, he recibido algunos trabajos, pero no la totalidad de todos. Les pido a los compañeros que no me enviaron el trabajo que por favor lo hagan. Así que yo todavía sigo recibiendo trabajos. Como les he mencionado la otra vez, le he pasado mi mail y me lo tienen que enviar ahí. Que se los repito, que es profesordefísica10 @gmail.com. Me lo tienen que enviar ese mail y bueno, después vamos a hacer la devolución. Pero bueno, les pido que me envíen los trabajos a medida. Después de esta va a haber otra actividad que también me la van a tener que enviar. Pero bueno, por ahora no les mando más actividades, sí, para entregar, porque hay algunos compañeros que no me la enviaron todavía. Así que bueno, seguimos hablando por el grupo, y ante cualquier duda me avisa.